en respuesta inmune primaria y secundaria puede tener efectos genéticos. Para que se dé la autoinmunidad tienen que ser muchos los efectos genéticos, ¿ya? A nivel de cada célula del sistema inmunitario. No es que sea solo un hito, no. Entonces son enfermedades multigenéticas, se dice, ¿ya? Pero el factor fundamental es ese, el tener un fondo genético predisponente. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad pues son hechos determinantes, determinados haplotipos. Yo les dije que el que tiene el HLA-B27 predominantemente expresado en sus células va a tener mayor predisposición a ser espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, entre otras enfermedades. Y así por el estilo, el HLA-DR2, DR4 tienen predisposición genética a ser artritis reumatoidea. Los haplotipos del complejo mayor de histocompatibilidad predominantes son los factores genéticos que tienen mayor relación con enfermedad autoinmunitaria. Hay otros, pues uno pudiera imaginar rápido, ¿por qué los linfocitos T siguen autorreactivos? Porque no han entrado en apoptosis. Genéticamente no hay las proteínas proapoptósicas que deben hacerlas morir, la P53, entre otras. Entonces, a eso me refiero, ¿ya? Que los factores genéticos no es un hito, sino son varios. Sobre ese fondo genético existen disparadores ambientales, ¿ya? Los disparadores ambientales, que son las infecciones bacterianas, el estreptococo beta hemolítico del grupo A, por mencionarles, alteraciones en la microbiota intestinal. Hoy día está muy relacionado esto de la microbiota intestinal, su asociación a enfermedades autoinmunitarias, infecciones de hongos, infecciones virales. Y acá de los virales, en el artículo que han revisado, van a ver que son muchos los virus que están implicados en la iniciación o en el disparo de una enfermedad autoinmunitaria. Factores hormonales, las mujeres, los estrógenos, hemos comentado, y existe un término que se llama la disregulación del sistema inmunitario, en el cual ciertas personas como que no tienen buena respuesta inmunitaria bien ensamblada, bien constituida, sino que hay ciertas alteraciones en ciertas células que no funcionan adecuadamente, y a eso se refiere la disregulación inmunitaria, ¿ya? Como un factor desencadenante. El hecho es que entonces para que se dé enfermedad autoinmunitaria tienen que existir fundamentalmente el factor genético y sobre eso existir desencadenantes, todos estos, ¿ya? Y todo esto se ha venido a llamar pues el mosaico de autoinmunidad, mosaico para referirse a todos estos eventos genéticos y desencadenantes de enfermedad autoinmunitaria. Y hablando de los virus, entonces hay muchos virus que están implicados en disparar, ¿no? En disparar o iniciar una enfermedad inmunitaria. Nunca nos hablan de ser causa. Parvovirus B19, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, herpesvirus, HTLV1, hepatitis A, hepatitis E y virus de la rubiola. Entonces, el autor, ¿por qué menciona los virus? Porque justamente va a hablar de este virus, el COVID, para hacernos alusión de que son muchos los virus los que pueden desencadenar enfermedades autoinmunitarias. Muchos de estos virus están asociados, la palabra que se utiliza es asociado a enfermedades autoinmunitarias. Significa que yo tengo una enfermedad autoinmunitaria y tengo asociadamente la presencia de ese virus. Lo tengo en presencia o detectarlo mediante anticuerpos. Entonces ahí se habla de asociación, ¿ya? Pero no se habla de causa. Eso hay que entenderlo bien, ¿sí? Estos virus están implicados en iniciar enfermedades autoinmunitarias y acá ya les habla una relación de enfermedades autoinmunitarias. Las enfermedades autoinmunitarias son enfermedades autoinmunitarias inflamatorias, de hecho que son todas inflamatorias, producen inflamación, el mecanismo efector de la inmunidad, ahí se da inflamación. Y son crónicas. ¿Por qué son crónicas? Porque las enfermedades autoinmunitarias, por ser genético, y lo que es genético no tiene cura, ¿ya? Y son crónicas. La mayoría de ellas duran años y años y hay veces toda la vida. Sin embargo, algunas de estas enfermedades autoinmunitarias se autolimitan.
O sea, ese fondo genético no necesariamente es para que la enfermedad se dé toda la vida. El fondo genético está desde el nacimiento, ¿ya? Y en lo largo de la vida es que estos factores desencadenantes se hacen presentes para que aparezca la enfermedad. Pero en algún momento también estos factores desencadenantes pueden desaparecer y estar solo el factor genético. Y entonces la enfermedad autoinmunitaria se resuelve, y hay veces se resuelve de por vida. Es una cura entre comillas. Pero en la mayoría de veces todas estas enfermedades autoinmunitarias son crónicas, prácticamente duran toda la vida. Las enfermedades autoinmunitarias tienen un curso crónico de muchos años, hay veces están activas, dan todo un cuadro clínico y hay veces durante meses o años se inactivan, se va la enfermedad y el paciente está bien, pero puede ser que vuelva. ¿Por qué? Porque tiene el fondo genético, porque puede venir un factor desencadenante y se reactiva la enfermedad. Basta con decirles, y ya les he dicho, dentro de los agentes ambientales, el estrés, ¿no? El estrés hoy en día es uno de los principales disparadores, no solo de enfermedades autoinmunitarias, muchas otras enfermedades. ¿Por qué? Porque el estrés está bien demostrado, hablando del sistema inmunológico, que a través de las secreciones de hormonas del sistema nervioso central, del hipotálamo, hipófisis, actúan sobre el sistema inmunitario. Pueden inmunodeprimirlas, y por lo tanto el sistema inmunitario se deprime y viene el cáncer. O bien puede activar a las células del sistema inmunitario y pueden venir, ¿qué? Enfermedades autoinmunitarias, para que se den la importancia del estrés. Hablando del sistema inmunológico, naturalmente que el estrés repercute en otros órganos y sistemas, condicionando diversas enfermedades. Entonces, hay diversas enfermedades como artritis reumatoidea, lupus, síndrome de Sjögren, colangitis biliar primaria, que es del hígado. El síndrome de Sjögren es de los ojos, se queda en los ojos. El lupus eritematoso es una enfermedad muy seria por inmunocomplejos. Artritis reumatoidea es una enfermedad que afecta a todas las articulaciones del cuerpo, dan una poliartritis. La esclerosis múltiple que afecta el sistema nervioso central y da una degeneración neurológica con parálisis periférica y afectación de muchos órganos. La polimiositis, inflamación muscular que lleva a una debilidad muscular y hay veces a la larga ya no pueden mover las extremidades. Enfermedades en los ojos, uveitis, Gaucher, lupus, artritis en etapas juveniles, 5 o 6 años de la vida, ya se ven artritis, esclerosis sistémica, endurecimiento de la piel, endurecimiento del pulmón, endurecimiento de todos los órganos, enfermedades del tiroides, hipertiroidismo como tiroiditis de Hashimoto, hepatitis, inflamación en el hígado autoinmunitaria. Entonces, como les digo, son como 200 enfermedades autoinmunitarias que existen, tal vez más, y todos ellos se les atribuye este mosaico de autoinmunidad. En todos ellos hay factor genético y desencadenantes, ¿ya? ¿Cuál es el principal mecanismo que se atribuye a cómo los microorganismos pueden desencadenar enfermedad autoinmunitaria? No les voy a hablar de todo, pero este mecanismo de imitación molecular, ¿ya? Este mecanismo de imitación molecular se refiere un tanto a como lo que he dicho para la fiebre reumática. Se refiere a que, y ya les he dicho, los microorganismos cuando desencadenan una enfermedad autoinmunitaria no es todo el microorganismo. En las células presentadoras de antígenos seleccionan a una partecita de ellas que se llama el epítope, ¿ya? Ese epítope es lo que se presenta. Ese epítope es lo que desencadena la enfermedad autoinmunitaria, la respuesta inmunitaria, ¿ya? Ese epítope que puede generar inmunidad celular, humoral, hablemos de la humoral, y si es humoral genera anticuerpos específicos contra ese epítope de ese microorganismo para que el anticuerpo al final genere el proceso inflamatorio con neutrófilos, macrófagos y eliminen a ese microorganismo. Entonces,
Esta teoría de imitación molecular se refiere a que nuestras células, algunas de nuestras células comparten epítopes con microorganismos, ¿ya? Y entonces, esos anticuerpos específicos para ese epítope en inmunidad humoral, o esos de inmunidad, hablando de inmunidad celular, el TCR de linfocitos T van a reconocer a epítopes específicos para eliminarlos. Esos epítopes que son compartidos por algunas de esos virus, digamos, hablemos de los virus ya, y son compartidos por algunas de nuestras células, entonces, sea de la inmunidad humoral anticuerpos, sea de inmunidad celular, el TCR de linfocitos T citotóxicos, van a reconocer a esos epítopes de microorganismos y también a los epítopes de mis propias células y lo van a autoagredir, ¿ya? A eso se refiere la imitación molecular. Los estudios están llevando a eso. Aquí hay una similitud antigénica entre epítopes de microorganismos y epítopes propios de nuestras células, ¿ya? Y en mucho del artículo habla de esto, de la imitación molecular, ¿ya? Imitación de epítopes en buena cuenta. Ahí dice que en autoinmunidad celular, los linfocitos T, a través de sus TCRs, van a producir a la producción de mediadores inflamatorios que conducen a daño tisular de nuestros tejidos. Bueno, después el artículo nos habla ya de los virus, ¿no? El primer virus que apareció, el coronavirus, bueno, y dicen que causa un síndrome respiratorio agudo. Ese síndrome respiratorio agudo severo, SARS, de ahí viene el nombre de SARS, síndrome respiratorio agudo severo, que es el cuadro que más daño hace en este virus, ¿no? Severo, causa todo un daño inflamatorio en el pulmón que lleva a que haya poca oxigenación, ya no pasa el oxígeno, y todo eso conduce a este síndrome respiratorio agudo severo, ¿ya? Y este primer virus ya comenzó a dar esas cosas, ¿no? El coronavirus, el COV no mal llamado, ¿no? MERS-CoV-2, en el 2012. Bueno, y el que ha venido ahora en el 2019 es el SARS-CoV-2, ¿no? El que causa el síndrome respiratorio agudo severo, ya es el coronavirus, pero el 2, ¿no? O llamado también COVID-19 en buena cuenta. Y acá nos habla todo un poco del cuadro clínico, que no vamos a entrar en detalle, que ya todos lo conocen. Y que puede dar síntomas constitucionales. Siempre ustedes tienen que tener en cuenta que los síntomas constitucionales dicen like a un resfrío común, ¿no? Flu. Se refiere a que quienes causan los síntomas generales cuando tenemos una infección. No es el germen. Siempre les digo, ¿no? Ya les he puesto unas diapositivas. Es la respuesta inmunitaria la causante de los síntomas sistémicos. Por ejemplo, en este caso, este coronavirus, el COVID-19, causa síntomas light flu iguales que un resfrío común. ¿Pero a qué se debe esto? No es otra cosa que las interleucinas, ¿no? Ya les he dicho, las interleucinas causan fiebre, las interleucinas pueden ir a nivel de los músculos, causar inflamación, entonces dan dolor muscular, a nivel de las articulaciones ahí inducen un proceso inflamatorio efector y pueden dar dolor articular, inflamatorio, la fiebre, el malestar general, náusea, todo eso se debe a interleucinas, ¿ya? El exceso de interleucinas tiene que ver mucho con la causa de los síntomas sistémicos por diferente tipo de infecciones, incluyendo el cáncer, incluyendo enfermedad autoinmunitaria, ¿sí? Todo es cuestión de interleucinas, no es la presencia
del microorganismo, no es la presencia de la célula cancerígena, no es la presencia de un antígeno en autoinmunidad el causante de los síntomas sistémicos, son la respuesta inmunitaria que se da contra ese antígeno, la presencia de interleucina sobre todo. Bueno, después el artículo nos habla de, puede llevar a una severa neumonía, la infección en el pulmón causa neumonía o bronconeumonía, ¿ya? Conduciendo a este síndrome de distrés respiratorio agudo, en la cual ya no hay buena oxigenación. Y entonces hay que darle oxígeno adicional al paciente, requiriendo ventilación mecánica, eso se llega muchas veces. No solamente hay compromiso del órgano, sino también este virus puede darnos muchos compromisos de otros órganos, incluyendo el hematológico, dice. Este síndrome de distrés respiratorio agudo está descrito en 20% de pacientes COVID. Bueno, acá hablan de 19 casos y dice, esto más es debido, acá está, ¿no?, a la extremada liberación de citocinas, ¿no? Entonces, las citocinas en esencia están hechas para comunicar a las células del sistema inmunitario, para comunicarles que estamos siendo agredidos por un antígeno extraño y que se debe generar una respuesta inmunitaria para eliminar ese antígeno. Y cuando ya se elimina el antígeno y no se regula la respuesta inmunitaria, pues ahí puede venir la autoinmunidad y la excesiva producción de citocinas. La excesiva producción de citocinas es causante, en este caso, del distrés respiratorio agudo severo, ¿ya? La excesiva producción de citocinas. No hay quien controle la excesiva liberación de citocinas. Esto hay una enfermedad, la linfohistocitosis hemafagocita, que muchas veces produce esta liberación excesiva de citocinas y da un cuadro similar al SARS-CoV. La leucemia también es otra enfermedad que puede dar este cuadro muy parecido. Y acá tenemos ya, a ver, algunas enfermedades o síndromes autoinmunitarios asociados al COVID-19. Entonces, hay varios términos que se utilizan, por ejemplo, el término de enfermedad hiperinflamatoria, ¿no? Y no es otra cosa que para referirse a ese estado de mecanismo efector de la respuesta inmunitaria con excesiva liberación de citocinas, excesiva inflamación, hiperinflamación, pero este término enfermedad hiperinflamatoria se utiliza sobre todo para un estado sistémico, excesiva producción de fiebre, excesiva producción de dolores musculares, debilidad, excesiva producción, dependiendo del exceso de interleucinas que órganos agarre. Puede ser el sistema digestivo, excesivo dolor abdominal, náuseas, vómitos, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, acá ya nos están diciendo que el SARS-CoV-2 podría actuar como un factor disparante en el desarrollo de una rápida enfermedad autoinmunitaria debido a que tiene esta característica de producir exceso de producir proinflamatorias. Ya lo está acercando a decirnos, bueno, pues esto sí puede causar autoinmunidad, autoinflamación en exceso. Y nos conduce a una severa neumonía intersticial en individuos predispuestos genéticamente, ¿sí? Ya no el autor nos dice, bueno, acá en el COVID-19 debe haber algo de factor predisponente. ¿Por qué actualmente les está dando a unos jóvenes, a otros no les da? ¿Por qué dentro de una familia uno les da, a otros no les da? Porque hay veces un gordo le da el COVID, le va bien y a otros se mueren rápido. O sea, debe haber factores genéticos también predisponentes a que la enfermedad del COVID sea más grave o sea menos grave, ¿ya? Y eso todavía no se ha estudiado, ¿ya? La secuenciación genética en cuanto a la aparición de la enfermedad para determinar qué genes pueden estar implicados en la excesiva producción de interleucinas, en la mortalidad todavía no se ha estudiado.
Entonces, eso se refiere en individuos predispuestos. Debe haber predisposición genética en cuanto a quienes hacen grave o menos grave la enfermedad del COVID. Bueno, después acá nos habla de que el COVID-19, este virus, está asociado a un síndrome de estrés respiratorio agudo y que está asociado a la exacerbación de enfermedades del tejido conectivo, que son enfermedades autoinmunitarias, ¿ya? Entonces ya nos comienza a hablar de que ciertas enfermedades autoinmunitarias, por ejemplo, del tejido conectivo, ahí están el lupus, artritis reumatoidea, pueden estar asociadas a la presencia del COVID. Entonces acá el autor sugiere que la infección por este virus puede disparar o estimular autoinmunidad órgano específica en pacientes predispuestos genéticamente, ¿ya? Entonces, para que se entienda todo, el COVID-19 puede disparar, o sea, hacer aparecer una enfermedad autoinmunitaria, o bien la puede exacerbar, o sea, tengo una enfermedad autoinmunitaria que está controlada, está dormida, está quieta, y viene el virus y boom, la hace aparecer la enfermedad autoinmunitaria. De hecho, que acá en Arequipa, yo soy reumatólogo, veo enfermedades autoinmunitarias y estoy viendo pacientes con virus, ¿no? Secuelas del virus en cuanto a dolores musculares, en cuanto a dolores neurológicos, articulares como secuela, ¿no? Y de hecho estoy viendo también pacientes que tienen enfermedades reumáticas que les ha dado el virus y en general no les afecta. O sea, no tienen un peor pronóstico que la población en general, menos mal. A pesar de estos pacientes tener enfermedades autoinmunitarias, a pesar de tomar tratamiento inmunosupresor, uno pensaría que la presencia del virus, como toman un tratamiento inmunosupresor, la presencia del virus va a ser mucho más potente, ¿ya? Porque el sistema inmunitario está debilitado por la presencia del tratamiento inmunosupresor. Sin embargo, en el mundo, en toda la publicación médica en el mundo, no reportan de que la presencia del virus en pacientes con enfermedades autoinmunitarias, artritis reumatoidea, lupus, entre otros, conlleven peor riesgo. Menos mal que es así, ¿ya? Y tampoco se ha demostrado que estén más sujetos a sufrir más, con más frecuencia la infección por COVID-virus, ¿ya? Eso en el mundo no se ha demostrado. Pero sin embargo, hay pacientes que les da el coronavirus, tienen una enfermedad autoinmunitaria y las pueden exacerbar, como acá menciona este artículo, que puede exacerbar una enfermedad del tejido conectivo. En realidad es poco, ¿ya? Lo que se ve en la práctica clínica y en la literatura es poco que exacerbe a la enfermedad autoinmunitaria. Entonces, bueno, es comentar siempre este artículo, ¿ya? Bueno, hay no sé hasta cuánto nos alcanza el tiempo, pero hay una enfermedad, comenzaremos, llamada la púrpura trombocitopénica autoinmune. Esta es una enfermedad autoinmunitaria, en la cual se producen autoanticuerpos contra las plaquetas, llamados también trombocitos, si quieren. Y al igual que la anemia hemolítica autoinmunitaria que he hecho en la clase teórica, estos autoanticuerpos contra las plaquetas, una vez unidas a las plaquetas, van a activar al sistema de complemento vía clásica, y el sistema de complemento al final, mediante el complejo de ataque de membrana, van a destruir a las plaquetas, ¿ya? Las destruyen. Y entonces las plaquetas van a estar bajas. Y esto es lo que se va a llamar trombocitopenia, ¿ya? Penia. Plaquetas bien bajas. Lo normal es que haya de 100.000 por milímetro cúbico o más cuando se toma una muestra de sangre. Y cuando hay la trombocitopenia están por debajo de 100.000 plaquetas por milímetro cúbico. Las pocas plaquetas, ¿a qué va a llevar? Las plaquetas sirven para evitar los sangrados, forman trombos, ¿sí? Eso les he dicho.
Y entonces, como hay muy poca plaqueta, entonces van a sangrar, sangran. A nivel de la piel sangran y forman lo que se llaman las púrpuras, o sea, manchas rojas, sangrantes, no sangra la misma sangre, sale fuera de la piel, sino que está debajo de la piel y eso se llama la púrpura, ¿ya? La mancha de sangre debajo de la piel, eso es lo que se llama la púrpura. Entonces, la enfermedad que se llama púrpura, trombocitopénica autoinmunitaria. Ahora le llaman inmune nomás, pero es autoinmunitaria. Y entonces acá la tratan de secundaria al COVID-19, como para cuando uno dice secundaria, dice la causa es el COVID-19, ¿sí? Porque me están poniendo púrpura trombocitopénica autoinmune secundaria o debida a COVID-19. Entonces vamos a ver el autor, todo lo que comenta acerca de esta púrpura, ¿no? Entonces ya les he dicho en qué consiste esta púrpura trombocitopénica inmunitaria. Los autoanticuerpos van dirigidos contra glicoproteínas en la superficie de las plaquetas, ¿sí? Pueden ocurrir en niños, también en varones, en realidad en cualquier edad. En adultos también. Bueno, y acá comienza la cosa. Varias infecciones microbianas, tal como los virus, incluyendo citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, parvovirus, el virus del sarampión, de la rubiola, el mismo HIV que causa el SIDA, pueden potencialmente disparar, acá habla de la palabra disparar, púrpura trombocitopénica autoinmunitaria, mediante el mecanismo que les he comentado de imitación molecular, ¿no? Entonces, acá nos habla ya de asociación para decir que la púrpura trombocitopénica inmunitaria y el COVID-19 ha sido sugerido en un solo caso reportado. Nos habla de una paciente mujer de 65 años, bueno, que tuvo historia de enfermedad autoinmunitaria y ella salió positivo para el COVID-19, ¿ya? Le hicieron la prueba molecular y salió positiva para el COVID-19. Y esta paciente presentó, dice, fiebre, que se llama tos seca, signos de neumonía, ¿ya? Los estudios de laboratorio fueron normales y ella fue tratada con varias cosas, amoxicilina, ácido clavulánico, heparina de bajo peso molecular, oxígeno, etc. El contagio estuvo bien bajo, por debajo de 100.000, o sea, tuvo 60.000. Y más o menos día 7 comenzó a tener púrpuras y epistaxis, ¿ya? Y entonces ahí fue donde, tuvieron el COVID positivo, síntomas del COVID positivo, y después a los 7 días desarrolló la púrpura con plaquetas bajas, y entonces, bueno, dijeron, bueno, pues este es un caso claro de asociación, de presencia del virus, y después el desarrollo de púrpura trombocitopénica autoinmunitaria, ¿ya? Entonces, este es un único caso que está reportado de una clara presencia del virus y esta enfermedad autoinmunitaria. Entonces, el autor no se atreve a decir, bueno, esta es la causa, porque para decir la causa, yo tengo que decir, bueno, el virus me está desencadenando todo esto a razón de que, miren, el epítope del virus lo tengo en el, ¿qué se llama? Está en las células presentadoras de antígenos, el epítope del virus está siendo reconocido por TCR, ese epítope del virus se han formado autoanticuerpos que están reconociendo al epítope, esa es la causa, ¿ya? Entonces, para decir esa es la causa, eso tengo que saber. Pero si no se estudia todo eso, entonces se habla de asociación. La presencia del virus está asociada a la presencia de esta enfermedad. Yo no me atrevo a decir que sea la causa, ¿ya? Entonces, en cierta manera el autor primero habla de cómo qué es la causa y después habla de asociación. No se atreve a decir efectivamente esta es la causa.
Y así van a ver en las otras enfermedades autoinmunitarias cómo la presencia del virus está asociada a enfermedades autoinmunitarias, ¿ya? Pero no se atreven a decir que realmente sea la causa. Bueno, y esto ya después fue el seguimiento, todo. Lo que me interesa es que ustedes vayan viendo estas cosas, ¿no? Cómo el virus puede asociarse, desencadenar enfermedades autoinmunitarias. En otro reporte en China nos habla de este virus que está positivo en pacientes pediátricos y que desarrollan púrpura trombocitopenia inmunitaria. Hay otra enfermedad, y con esto voy a acabar en la enfermedad del Guillain-Barré. La enfermedad del Guillain-Barré es una enfermedad autoinmunitaria por la cual se forman autoanticuerpos contra los nervios, ¿ya? Nervios periféricos, de extremidades inferiores, de extremidades superiores, y esta afectación de los nervios me va a dar una polineuropatía que finalmente me lleva a debilidad muscular, primero ascendente, miembros inferiores, pues miembros superiores, y entonces el paciente va a llegar a ¿qué? A una parálisis de los miembros, parálisis de miembros, parálisis plácida, simétrica en los dos lados, es ascendente, es progresiva, ¿ya? Los pacientes no pueden tener reflejos, a reflexo y hiporreflexia. Y también puede afectar a los nervios craneales. Entonces, esta enfermedad igual puede ser disparada, dice, por infecciones intestinales o infecciones respiratorias. Y acá viene esto de las vacunas, para comentarle algo de las vacunas, ¿no? Las vacunas son hechas en base a virus generalmente las vacunas están contra virus, pero también hay vacunas pues contra hongos, contra bacterias. Pero hablando de los virus, las vacunas se hacen en base a virus muertos. Los matan a los virus y con esos virus muertos vacunan. O los pueden atenuar, o sea, la parte antigénica que puede causar más la enfermedad, lo atenúan, lo sacan, virus atenuados. O se puede vacunar solamente con epítopes, determinadas secuencias de proteínas del virus, de cubiertas de proteínas, que puedan desencadenar enfermedad autoinmunitaria con desarrollo de anticuerpos y protegernos, ¿ya? Y hoy en día pues, se vacuna con RNA que van a codificar para producir epítopes de esos virus, ¿sí? La vacuna de Pfizer es en base a RNA, la que está mayormente usándose en el mundo, y es en base a RNA mensajeros que van a codificar, una vez puestas por vectores en nuestras células, van a hacer producir, al ingresar a nuestro genoma, van a codificar para producir epítopes del virus, del SARS-CoV-2, ¿ya? Y entonces, las vacunas, cuando nos vacunen, de hecho que a la mayoría va a dar algunos de los síntomas del virus. De hecho, si el virus causa fiebre, de repente a algunos nos da un poco de fiebre. Si el virus causa tos, a algunos nos dará un poco de tos, de dolor de cabeza, de ageus, etc. Algunos puede dar, algunos nada, algunos nada. Algunos nos puede dar toda la enfermedad. Sí, se ha descrito en el mundo, hay unos que le está dando toda la enfermedad, ¿no? Todo el cuadro clínico del virus. ¿Y puede dar algunas complicaciones serias en las vacunas? Sí, pues a algunos les ha dado un paciente, ¿no? A nivel de la médula, médula vertebral, les ha afectado la médula y los ha dejado parapléjicos. Pero en resumen, esos son casos, los severos, muy, muy, muy raros. De todas las vacunas, de todos los infectados por el virus, es muy, muy, muy raro. Espérenme un ratito. Y claro, un favorcito, estoy ocupado. En un cuartito ya, si gusta, me llama, ¿ya? Ya, chao. Mira, entonces, ya me detuve ahí. El hecho es de que uno tiene que hacerse vacunar, desde luego que sí. Luego en el mundo ya son millones que les ha dado el virus y ya esos millones que les ha dado el virus, realmente, bueno, pues gran parte han muerto,
Pero de todos esos, bueno, me estoy saliendo un poquito. De todos los que se han vacunado, que ya van pasando millones, algunos les ha dado efectos adversos, sí, pero son anecdóticos. Anecdóticos se refiere a lo raro, a que es 1, es 2, es 3, ¿de cuánto? Ah, de 4, de 5 millones que han vacunado, 4 no es nada, ¿ya? Entonces hay que hacerse vacunar. Que las vacunas tengan efectos adversos, sí los tienen, pero serios, serios es muy poco, como en toda vacuna, ¿ya? Por eso se dice que las vacunas hay veces pueden estar asociadas. ¿Por qué? Porque son hechas en bases a los virus mismos, ¿no? Bueno, el hecho es entonces que muchas enfermedades infecciosas intestinales pueden disparar. Estas infecciones pueden ser por clamidia, que es bacteria, citomegalovirus, varicela, sarampión, rubiola, HIV, polio, hepatitis, todos estos son virus y pueden disparar esta enfermedad autoinmunitaria, ¿ya? Autoinmunitaria. Hay 2 reportes de síndrome de Guillain-Barré asociados a infección por el COVID-19. 2 reportes, ¿sí? Es desconocido si el COVID-19 induce la producción de autoanticuerpos contra anticuerpos gangliósidos específicos. En la membrana de las neuronas y también de las fibras nerviosas existen lo que se llama los gangliósidos, ¿ya? Gangliósidos, que en buena parte son algo como fosfolípidos de membrana. Y están diciéndonos acá el artículo que no se ha hecho estudios como para poder decir que ante la infección del COVID-19 existen anticuerpos contra estos gangliósidos. En enfermedades autoinmunitarias, cuando afectan a los nervios, se demuestra la presencia de autoanticuerpos contra gangliósidos. Pero acá en el virus no nos está diciendo eso, ¿ya? De que no se está demostrando la presencia. Pero sin embargo, hay pacientes que tienen el coronavirus y tienen esta enfermedad, Guillain-Barré. En todos los reportes que ustedes van a ver y que estamos repasando, no son muchos los casos, ¿ya? No son muchos los casos de ¿qué? De COVID-19 y enfermedades autoinmunitarias. Pero de qué hay, ¿no? Acá el autor hace una relación de todas las enfermedades asociadas, autoinmunitarias asociadas a COVID-19. Hasta acá voy a llegar por ahora con ustedes. Si tienen alguna duda, háganmela saber. Bueno, chicos. Doctor, buenas tardes. Sí. Yo tengo una pregunta. Ya. Quería consultarle si la aparición de enfermedades autoinmunes solo se presentan en tipos de COVID severos o también en las personas que han tenido leves. Eso no se sabe. Acá los reportes de estos casos no nos hablan necesariamente de severo, pero sí hablan casi asociado al síndrome del distrés respiratorio agudo, o sea que ya tienen un buen compromiso pulmonar y que necesitan ventilación mecánica. El hecho es de que cuando están en ventilación mecánica están severamente comprometidos, el paciente va a pasar inadvertido una enfermedad autoinmunitaria porque está pues con todo el problema del pulmón, está dormido, está con ventilación mecánica y si eso en el momento le está dando una enfermedad autoinmunitaria, va a pasar desapercibido. Entonces, no se sabe bien si tiene que ver con la severidad o no del cuadro del COVID. Ya, doctor, gracias. Inclusive acá nos hablan que algunas enfermedades autoinmunitarias aparecen 7 días después de tener síntomas del COVID-19, tos, fiebre, dolor de cabeza, algo no muy severo, ¿no? Y después de 7 días, le da un compromiso neurológico severo. Entonces, y algunos nos hablan que está asociado con el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? No está muy bien establecido, claro, eso. ¿Qué más, chicos? ¿Saben qué? Ya es tardecito. Nos vemos entonces el viernes, sería la última, ¿ya? El viernes para hablarles un poquito más del artículo y nada más, ya para su examen. Que les vaya bien, chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.
¿Dónde está la chica del helado? Presente, doctor.